Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en nuestro espacio estelar al doctor Nelson Rodríguez Monegro, que es el director del Servicio Nacional de Salud. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, doctor. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, se me acaba de apagar la voz. Sí. No, sí. bueno, la pregunta sin duda es la situación que se ha generado y se generó este fin de semana con la maternidad de la Altagracia o en la maternidad de la Altagracia y el fallecimiento de 14 bebés. Se ha hablado de que esto tiene que ver con el tema de reparación del hospital, con el tema de la deficiencia en la atención. Es un número alarmante de niños, de bebés fallecidos. ¿Cómo se explica eso? Así es. Realmente, digamos que las estadísticas en términos de fallecimiento en la unidad de cuidado intensivo neonatal en la maternidad anda en un promedio de 2 a 3 niños por día. Esa es la estadística. Eso de por sí no es alto. Es alto porque nosotros tenemos un problema de mortalidad infantil alto en la República Dominicana y el principal componente es lo que se llama la mortalidad neonatal, es decir, los niños en los primeros 28 días y sobre todo la mortalidad neonatal precoz, que son los niños en los primeros 7 días, es decir que el 70 a 80% de la muerte infantil en República Dominicana se debe precisamente a esas causas. Ahora, si el promedio anda de 2 a 3 por día, vamos a decir que sean 2, el día que se mueren 3, es un aumento del 50% de la mortalidad, pero si un día mueren 7, como el domingo pasado... Un 100%. No, un 100 no. Bueno, sí, se mueren 3 y murieron 7 ese día. Bueno, usted dijo de 2 a 3. Sí. Si fuera 2,5, que es lo que está entre 2 y 3, claro. Entonces fue... De un 200%. De casi un 200% el aumento ese día. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, es que ha habido un incremento de partos prematuros y como consecuencia tenemos una gran cantidad de niños prematuros y con la prematuridad y niños de bajo peso al nacer. Y con la prematuridad, pues, se incrementan una serie de comorbilidad que tienen esos niños, producto de la inmadurez. Si nosotros examinamos qué diagnóstico tenían esos niños, pues, eran niños prematuros, eran niños que tenían, además de prematuridad, bajo peso al nacer, es decir, esa combinación. Esos niños, algunos tenían malformaciones congénitas cardíacas, otros malformaciones congénitas del sistema nervioso central, otros niños desarrollaron hemorragia intracraneal, otros niños hemorragia pulmonar, algunos niños tenían sepsis, es decir, una infección generalizada, es decir, que esas son las causas más frecuentes. Hay otro distrés respiratorio del recién nacido, lo que se llama síndrome de membrana hialina, porque los pulmones son los órganos que más tardan en madurar en un niño. Y sobre todo si es prematuro, pues uno de los principales problemas de mortalidad es el distrés respiratorio del recién nacido, porque los pulmones están inmaduros. Entonces, ahora mismo, en esa unidad, pues hay una gran cantidad ingresados de niños prematuros con esa comorbilidad. Ahora usted me dice, ¿por qué ese incremento? Bueno, a mi modesto entender, cuando ocurre un aumento de muerte súbita en una unidad de cuidado intensivo hay que buscar varias cosas. Primero, que haya un problema de infección, como se llamaba anteriormente, nosocomial. Hoy en día se llama infección como consecuencia de el manejo intrahospitalario, es decir, infecciones que se adquieren dentro. En segundo lugar, esos son niños que demandan suministro de oxígeno. Entonces, si hay algún problema en el suministro de oxígeno, puede haber un incremento súbito de muerte también. La carencia de algún medicamento. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que hay niños que se mueren porque no hay oxígeno. Esa es una causa. Puede ser una causa. No, claro, Sí, es decir,
Sí, o a un problema, es decir, que le estén suministrando oxígeno contaminado, o el oxígeno que se está suministrando tiene mayor concentración de la que debe tener. Todo eso son gravísimos. Son factores. Pero se dieron estos factores, esta causa. Ese es el tema. Es decir, cuando se dice que eran causas evitables la muerte, bueno, posiblemente una buena parte de la muerte son evitables. Lo primero es que hay que evitar la prematuridad, y eso incluye lo que es una prevención primaria. ¿Cuáles son las condiciones que llevan a que una mujer en un momento determinado tenga niños prematuros? Ahí hay muchos factores socioeconómicos, culturales, problemas de infecciones, problemas de mala calidad de la atención prenatal, en fin, una atención de calidad que pueda detectar riesgo aumentado en una paciente y como consecuencia se maneje. Esa es la parte preventiva. Ya tenemos el niño prematuro, entonces, ¿cómo nosotros tenemos un mecanismo? Primero, de una atención adecuada. ¿Cuál es el problema de la muerte neonatal? Que es la muerte de más difícil reducción, porque demanda de unidades de cuidado intensivo con toda la tecnología, demanda insumos, medicamentos. Pero los pobres merecen tenerlo. Pero claro, pero es que don Uchi, déjeme decirle algo. El primero que se ha vendido la idea como que ahí faltaba eso, es que no falta eso. No falta esos equipos están ahí en el hospital. Oye, ahí no ha faltado nada. Yo le voy a decir lo que denuncia, por un lado, el Colegio Médico Dominicano, y por otro, un especialista de ese mismo hospital, el doctor Santiago Martínez. Dicen que faltan incubadoras. Usted declaró, vi en la prensa, que ahí se necesitan 70 incubadoras y hay 80. Hay 90 incubadoras. Hay 90 y se necesitan 80. Es decir, el promedio de ocupación usualmente... Pero dice el Colegio Médico Dominicano que ponen hasta 4 niños en un cunero. Mire, el Colegio Médico Dominicano tiene un problema, y es que vive haciendo denuncias infundadas. El propio presidente del Colegio Médico, cuando hizo la denuncia, estaba en el hospital y se le dijo, venga a la unidad para que vea, y no quiso ir. Se llevó de una información que le dio un residente. Eso es lo que hay. Ahora, yo lo invito, si ustedes quieren, a partir de que terminó el programa, podemos ir allá. Pero le vamos a tomar la palabra. Y podemos ir conmigo, podemos ir allá, para que sepan. Sí. La unidad de cuidado intensivo que tiene la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia es la mejor unidad de cuidado intensivo que tiene el país, pública y privada. Y no solamente el país, posiblemente en todo el Caribe. En términos del espacio, en términos de tecnología, en términos de recursos humanos. Y ahí no ha faltado ningún tipo de insumo, porque esa es la primera investigación que yo hago. Yo no hablo si no tengo información a mano. Es decir, que yo fui, me entrevisté con la jefa de la unidad de cuidado intensivo neonatal, con los médicos de ahí, revisé todo, efectivamente ahí no falta nada. ¿Qué está diciendo el colegio médico? Lamentablemente el colegio médico, el que lee entre líneas, si ha habido un incremento de la muerte en esa área y tenemos las facilidades en términos de equipo, en términos de insumos, medicamentos, oxígeno, que es lo que necesita, surfactante, entonces hay un problema de mala calidad de atención. Es decir, el colegio médico está diciendo que hay incompetencia de parte de los médicos que atienden ahí. Y eso a mí no me consta. ¿Por qué? Porque en términos de recursos humanos, esa unidad de cuidado intensivo tiene, primero, 49 neonatólogos nombrados. Hay 90 incubadoras, tiene 49 perinatólogos nombrados. Pero además de eso... Nombrado y dan el servicio. Nombrado, porque vamos a entrar en la otra parte, nombrado. Además, ahí hay una residencia, una formación de recursos humanos en perinatología. Tiene 15 R1, 15 R2 y 15 R3. Estamos hablando que además tiene de los 49, 45 residentes. Es a un médico prácticamente por cada incubadora. ¿Cuántas salas de operaciones tiene ese hospital y cuántas están funcionando? Bueno, en cuanto a la sala de operaciones, actualmente hay una reducción, evidente. No tengo el número en la mente. Ellos dicen que de 8 salas están funcionando 3. Es posible, porque el hospital está intervenido. Pero resulta que el Arturo Grullón de Santiago, el infantil, está de 8 tiene 2 funcionando. De 7 tiene 2. De 7 tiene 2 y solo entonces se están haciendo operaciones de emergencia, lo cual le ha retardado y ha dejado en suspenso una cantidad de niños, porque
el hecho de que una operación no sea de emergencia no quiere decir que no sea necesaria. Claro, así es. Y hay muchísimos niños sufriendo esa consecuencia. Claro, la lista de espera es mayor porque no se están haciendo la más de las veces la cirugía electiva. Ahí hay imágenes de la maternidad, la Altagracia, Okay. ¿no? Y de dos mujeres, tres mujeres. Mira, en una cama ahí hay tres, mire esa Pero está imagen. bien. Ahí hay tres niños en una incubadora. Okay. Digo, eso no es una Eso no es incubadora, incubadora. un cunero. Es un Pero cunero. ahí hay tres niños. Bien. Okay. Es decir, esos tres niños nacieron asignados. Déjeme explicarle esa situación. Primero, la primera imagen donde habían varias mujeres. Parturientas, sí. Si usted pone la imagen, usted se va a dar cuenta de que... Póngala otra vez. Póngala otra vez. De que la mayoría de los niños están cambiados, que se van. ¿Usted sabe qué ocurrió ahí? La fotografía es real, ahora fue un montaje eso. ¿Cómo un montaje? Okay. Vamos a ver. Le habían dado de alta a las madres y hubo un montaje en el sentido de que detuvieron la salida y la sentaron a la madre ahí para tomar la fotografía. Vamos a ver. Luego usted ¿Y quién hizo eso, doctor? Porque hay intereses internos ahí. Médicos del Médicos, hospital. Sí, hay médicos. Eso lo hicieron. Vamos a ver la Posteriormente, imagen. nosotros tomamos esa Déjala ahí. Posteriormente nosotros Atrás, tomamos fotografía de la misma área 2 horas después y usted va a encontrar no solamente que están de una por cama, sino que hay cama vacía. Ahora bien, eso no quiere decir que en un momento determinado no pueda darse una situación, sobre todo en la mañana, es decir, cuando amanecen que no se ha dado el alta, es posible que en un momento determinado pueda haber una aglomeración. Lo que usted ve ahí con los niños, ese es una área de recepción de niños. ¿Qué ocurre? Es una área, digamos, de cuidado intermedio. Así han puesto lámparas de calor que tienen 2 o 3 niños. La lámpara de calor, precisamente es importante en el niño recién nacido mantenerle la temperatura, porque y sobre todo si ellos dicen que faltan lámparas de calor. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, ellos no pueden pensar que debe haber una lámpara de calor por cada niño que nace, porque es una estancia transitoria, en lo que el niño se seca, en lo que se le hacen los cuidados al recién nacido normal, se pone la lámpara de calor, se viste, se le corta el ombligo, se le pone el clip, en fin, se le hace todo lo que debe hacer, se pone una lámpara, luego ese niño se pasa a lo que es el alojamiento en conjunto con su madre, si no tiene ningún tipo de problema, es decir que es una estancia transitoria. Esa es la realidad de la lámpara de calor. Y no debería ser una por bebé, doctor. Usualmente usted tiene alrededor de 4, 5, 6, 7 lámparas de calor, pero en esa maternidad pues, nacen 40, 50 niños al día. Es decir, cuando el niño nace, que lo recibe el pediatra, lo recibe el médico interno, la enfermera, ese niño inmediatamente se lleva a la lámpara de calor, se hacen la medición, el pesaje, el secado del niño para mantener caliente, se pone ahí. Una vez terminó ese proceso, se lleva a su madre. Ahora bien, en los otros canatos que usted dice, eso es posible que se dé en un momento determinado. Ahora, ¿qué ocurre? La maternidad de Los Minas, se ha intensificado las acciones para terminar esa remodelación. Como consecuencia, duró 3 o 4 días en que muchos de esas pacientes se estaban refiriendo a la maternidad de Altagracia, con lo cual aumentó la demanda de servicio. Ahora ya ellos han adecuado una serie de espacios y solamente, y esto... En Los Minas. En Los Minas. Y solamente se están refiriendo los pacientes a la maternidad de Altagracia y a la maternidad Reinaldo Almanzar. Ahora ya ellos resolvieron y están dándole atención a los embarazos de bajo riesgo. ¿Qué está ocurriendo? Que madres que tienen, porque una de las áreas que está intervenida en el hospital de Los Minas es el área perinatal. Entonces, un embarazo de menos de 34 semanas, eso implica que el niño es prematuro. Y ese nivel de prematuridad, como allá no pueden hacerlo, entonces esas mujeres que tienen menos de 34 semanas se llevan ahora a la maternidad de la Altagracia y se llevan a la maternidad Reinaldo Almanzar. Actualmente, en el día de hoy, se están haciendo las adecuaciones para que en el Hospital de la Mujer del antiguo IDSS, pues se habilite para también... Como director del Servicio Nacional de Salud, ¿cuál es la explicación de que se haya decidido remodelar 50 y pico de hospitales al mismo tiempo? Porque eso no se ve como que tiene mucho sentido. Bueno, así es. Es decir, hemos hablado mucho al respecto.
y he dicho que la intención fue buena, los resultados fueron malos. Es decir, ¿por qué? Porque ya es un proceso dilatado en el cual han intervenido una serie de factores. Factores de tipo financiero, por un lado. Factores de readecuación acorde con los criterios de habilitación tanto del Ministerio de Salud Pública como de la OPS. Es decir, que tuvieron que hacer algunas remodelaciones para buscar estándares esenciales para ofertar servicios de calidad. Y además también, recuerden que esos contratos inicialmente estaban manejados por el Ministerio de Salud Pública, posteriormente pasaron al servicio. En ese proceso, el CAM se dio a veces, en algunos casos, cambio hasta de contratista, y hubo que hacer todo un proceso burocrático, y todo eso ha tenido que ver con la dilación de los procesos. ¿Hay un calendario para terminar la reconstrucción? ¿Para cuándo se estima que estaría? Bueno, de acuerdo al cronograma que tiene la OISOE, que es la institución responsable de esas remodelaciones, se estima que ellos tienen programado que para antes de terminar el año haya terminado... De terminar este año, 17. Haya terminado la remodelación de alrededor del 80% de esos establecimientos de salud. Fíjense que se ha estado trabajando en muchos hospitales, pero hospitales pequeños que no tienen tanto impacto. Usted coge remodelación, bueno, inauguración del hospital de Pedernales, del de Jimaní, del de La Descubierta, de Jánico, de Castillo, de Villarriba. Es decir, ha habido toda una serie de hospitales que se han terminado. Ahora, con los equipos, porque ha habido quejas de parte de algunos lugares. Los invito a que vayan a esos hospitales, totalmente equipados, que incluso hay que recapacitar a los médicos en los usos de esos equipos, porque son equipos de última generación. Hospital Arturo Grullón y el Hospital Infantil en Santiago. El Hospital Arturo Grullón está, de acuerdo al cronograma, para ser terminado en septiembre. En septiembre. Estamos hablando, ¿qué área tiene intervenido el Arturo Grullón? Tiene los quirófanos, es decir, y está paralizado el trabajo. No puedo decir que están trabajando porque ellos lo van a retomar después que terminen una serie de hospitales. Entonces, ahí tenemos el área de intensivo y el área de intensivo neonatal. Esas tres áreas son las áreas que hay que intervenir en el hospital. ¿Y cómo que hay prioridades por encima de esas? Que es un hospital infantil. Ajá. Que da servicio a 14 provincias. Así es. Entonces, ¿Y qué cosa es más urgente que terminar eso? Bueno, pues esos son criterios. Nosotros nos hemos reunido con la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado. Hemos hecho una priorización de los establecimientos, y dentro de eso está el Hospital Arturo Grullón, porque conocemos eso mismo que usted está diciendo. Ahí está el Cabral Ibáez, está el Hospital Mocoso Puello, está el Musa de San Pedro, el Pina de San Cristóbal, el Jaime Mota de Barahona, el Alejandro Cabral de San Juan, el Ricardo Limaldo de Puerto Plata, el Luis L. Bogal de ¿Usted va a decir los 50? No, porque nosotros priorizamos 18 hospitales. 18. ¿En base a qué? En base a la importancia que tienen el impacto en términos de asistencial en el ámbito de salud con la población. Pregunto sobre los criterios de prioridades, porque óigame, la población infantil de 14 provincias se atiende en el Arturo Grullón. 14 provincias son más del 40% de todas las provincias del país, pero ahí están varias de las provincias más pobladas. Bueno, realmente... Entonces, pudiéramos estar hablando de más de la mitad de la población infantil. No es que atiende las 14 provincias, es decir, no es que la atiende, sino que los casos con algún tipo de complicación son referidos ahí, porque toda una red hospitalaria atiende los casos normales. Sí. Ahora, nosotros tenemos algo, y es que, primero, tenemos que seguir fortaleciendo todo el tema de atención primaria, fortalecimiento del primer nivel de atención, porque esos hospitales están desbordados porque todavía no tenemos un primer nivel de atención. ¿Y qué ha impedido que se avance en eso? Bueno, porque eso es fundamental en materia de salud. Eso es fundamental. Mire, a pesar de mantener un discurso de la importancia de eso, ustedes ven que en términos financieros siguen yendo recursos a los hospitales. Es decir, porque el hospital de una u otra manera es la cara de la salud. Pero la verdadera esencia de la salud está en lo que es la prevención, lo que es la promoción y el cuidado prácticamente en la cabecera del paciente o de la familia, que es la unidad de primer nivel de atención. Por otro lado, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una serie de hospitales municipales, hospitales periféricos, que son hospitales prácticamente de 2 horas. ¿Qué ocurre? Comienza a trabajar a las 8 de la mañana, a las 10:30 de la mañana usted no encuentra un médico.
parte de la reacción que tiene el colegio médico es porque nosotros estamos obligando que el médico tiene que cumplir su jornada laboral. Y en eso no vamos a cejar nosotros. Estamos haciendo presión y realmente, ¿qué ocurre? Que cuando se está tratando de que cumplan y que registren su asistencia, entonces el director del hospital es prepotente, es arrogante, está haciendo abuso de poder, y entonces es un tema de romper con una cultura. Aquí la inasistencia, el incumplimiento se hizo ley, y entonces revertir eso no es un problema digamos de ley ni decreto, una cuestión de sostenibilidad en la reacción, y hemos incluso cancelado médicos porque no asumen esa responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Nelson Rodríguez. Sí, muchos temas de interés. Muchas gracias al doctor Rodríguez Monegro. Gracias a ustedes que cada mañana nos acompañan. Tenemos una nueva cita mañana a las 6 aquí en El Día.